despido, agradeciendo por ese compromiso, por ese esfuerzo. Antes dirigente, momentáneamente presidente, ahora nuevamente dirigente, compañeros de base. Agradezco a todos y a todos. Nunca me abandonaron y nunca los abandonaremos. A los que nos han robado el voto, que su ambición, su egoísmo y su violencia no destruya Bolivia. Vamos a cumplir la sentencia de Túpac Katari. Volveremos y seremos millones. Hasta el momento no autoriza el ingreso de su aeronave al espacio aéreo. Me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. El 12 de noviembre del 2019, Evo Morales Ayma, primer presidente indígena de Bolivia, llega a Ciudad de México luego de un arduo operativo de la diplomacia mexicana, que le otorga asilo y transporte para salvarle la vida luego de su forzada renuncia. Para la región, esta historia no es nueva. El golpe en Bolivia es solamente uno de tantos perpetrados en el último tiempo. Sin embargo, el hecho llama la atención, porque Bolivia tuvo 14 años de un fuerte gobierno de izquierda y un control de 2/3 en la Asamblea Legislativa. ¿Qué ocurre en 20 días que permite tumbar 14 años de estabilidad en Bolivia? Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. En las últimas décadas, Bolivia vivió un proceso de transformaciones democráticas con el protagonismo de varios sectores populares. Este periodo es conocido como proceso de cambio. Para comprender el proceso de cambio, es importante remontarnos a 1990, año de la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, que cuestiona el colonialismo del Estado. Al año 2000, cuando la gente se moviliza contra la privatización del agua, y a octubre del 2003, cuando los movimientos sociales luchan por la nacionalización del gas y expulsan al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Dicha lucha configura la Agenda de Octubre, que exige nacionalización de los hidrocarburos y una asamblea constituyente que reconozca a los pueblos indígenas. El movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, mejor conocido como el MAS, logra lo inesperado en la elección del 2005, con la victoria de Evo Morales Ayma en primera vuelta, con el 53.73% de la votación total. Yo me acuerdo perfectamente en dos campañas, 2002 y 2005. No me decían, Evo va a ser presidente. Vamos a ser presidente. Un mensaje generalizado dentro de los humildes, de campesinos e indígenas originarios. Eso te levantaba emoción. Que te diga, vamos a ser presidente. No te dice, Evo va a ser presidente. Cuando vino el proceso electoral del 2005, sentí como un tsunami político y social en el país. Nos volvimos una enorme ola. Yo escuchaba a mi padre y a mi madre al momento de la cena, almuerzo. Ahora sí, nosotros nos vamos a gobernar. Si logramos ganar, este país va a cambiar. ¿Quién es gobernado en Bolivia? 3, 4 hombres formados en Estados Unidos y Europa y se prepararon para supuestamente gobernar, pero para hacernos dominar o dominarnos bajo la instrucción de las nacionales. Es prácticamente una colonia. Y cuando tomamos posesión, justamente me acordaba eso. El pueblo es presidente, no Evo. Cuánta gente de emoción habrá botado lágrimas, porque era histórico, inédito, después de las décadas 50, 60, ganar con más del 50%. Y además el primer presidente indígena. Y después nos convertimos en el primer presidente del Estado plurinacional. Ahora, como el pueblo comenta, somos el presidente de la mejor historia de nuestra querida Bolivia. Un verdadero boliviano del campo, trabajador, como nunca se sintió representado. Y yo, pues en su momento, ¿qué voy a pensar ser a futuro un candidato, senador o diputado? El MAS era el partido que proponía una mayor presencia del Estado y un Estado fuerte. Una mayor presencia del Estado con la recuperación de los recursos naturales y la nacionalización, que es nuestro primer hito histórico, que logró que esa nacionalización genere los recursos suficientes para tener riqueza para democratizarla. Y lo segundo más importante es que el MAS representaba la oportunidad y la posibilidad de que aquellos sectores que históricamente fueron olvidados por la República logren cobrar un protagonismo en la toma de decisiones. Y eso fue a través de la Asamblea Constituyente. Es un Estado plurinacional para reconocer el valor de nuestros pueblos, para incorporarlos plenamente en el contexto de nuestra realidad, reconocer sus instituciones, sus valores, su cultura, su lengua. Lo que se ha hecho ahora es eso, nada más. Es histórico y de repente el nada más queda insignificante.
o quieren significar este proceso. Y cuando hablamos de Estado plurinacional estamos hablando de una nación de naciones. En Bolivia hay la característica de que existen naciones originarias, existen pueblos indígenas muy numerosos, más de la mitad de la población de Bolivia es indígena, y eso debía expresarse en un Estado que no sea excluyente. La República Liberal anterior no tuvo esa característica, excluyó por más de un siglo a estos pueblos y naciones indígenas originarios, y bueno, el Estado plurinacional lo que pretende es incorporarlas a plenitud. A partir de la Asamblea Constituyente, Bolivia fue el primer país en América Latina en alcanzar la paridad de género en la representación parlamentaria. Dejamos de ser ese Estado que creía que la nación boliviana era una sola y que no tenía dentro tanta diversidad, y que empezó a apostar dentro de ese proyecto político por valorar esa diversidad y por incluirla dentro del Estado. Y lo que hace la Constitución Política del Estado es la huipala convertirla en un símbolo del nuevo país. Representa lo que es el equilibrio entre distintos. Lo que hicimos es una combinación, la liberación política con la liberación económica, la liberación social con la liberación cultural. Aunque lamentablemente no hemos profundizado en el aspecto cultural, esa era una debilidad que tiene nuestro proceso de cambio. Que hoy día vos ves hijos de campesinos entrando a las universidades. Y eso no sucedía hace 10 años. Hace 10 años el único destino de un joven hijo de un campesino era retomar la lucha de sus padres para disputar la tierra, o ser comerciante, o tener una motito y hacer mototaxi. Hoy no. Hoy tenés jóvenes que pueden entrar a la universidad, una universidad que es gratuita efectivamente. La estabilidad económica permite muchas cosas, el desarrollo, el progreso de la familia, comunidad, del país, y eso muchos pensamos que es normal, natural, que siempre ha habido y va a haber, ¿no? Sin embargo, ha sido fruto de las luchas, levantamientos que han tenido los movimientos sociales denominados ahora, ¿no? Bolivia es la muestra de que el neoliberalismo no es el único camino. Hay otros caminos y que son exitosos. Entonces somos un mal ejemplo, entre comillas, para los grandes intereses económicos, las transnacionales y por supuesto Estados Unidos y otros imperios en el mundo. Un país que estaba destinado por los organismos internacionales a tener los indicadores de pobreza más altos de América Latina. Y eso fue lo que logramos cambiar. Y eso para mí es lo más importante. El que le cambiamos no solamente el destino a Bolivia, sino a miles, a millones de bolivianos y bolivianas, a miles de niños que nacieron después y que tenían otra oportunidad para vivir después de esos 14 años. Que un indio o un pueblo o movimientos sociales en Bolivia encabece la industrialización del litio, que es el futuro energético, que de esté fuera de Estados Unidos, eso no nos perdona. Derrotamos varios golpes de Estado. El primero ha sido en 2008. Golpe de Estado, la participación de UNASUR ha sido tan importante para frenar ese golpe de Estado. La oligarquía desde el principio estaba en desacuerdo, ya hubo la masacre del Porvenir, ya hubo todos los atentados que se hizo a la Asamblea Constituyente hasta el 2010. Fue un permanente asedio, siempre presente la posibilidad de golpe, la amenaza. Era una burguesía que había conspirado entre los años 2006 al 2008 en el proceso constituyente buscando el derrocamiento de Evo, que no logró sus objetivos el 2008, intentó ese año realizar un golpe cívico prefectural que fue derrotado, y que luego, a partir del 2009, 2010 en adelante, respetó al gobierno a cambio de que se garantizara seguridad jurídica sobre sus inversiones y sobre su patrimonio. El problema es que esas concesiones a la burguesía fueron deteniendo las transformaciones económicas y sociales. Los procesos son procesos políticos, tienen su caminar, tienen sus contradicciones, tienen momentos de fuerza, tienen momentos de un poco de bajón, pero es así, la vida misma es así. Comenzaron las divisiones y los conflictos entre el gobierno con algunos sectores populares, lo que aprovechó la derecha para nuevamente intentar derribar a Evo. Frente a ese peligro, el proceso de cambio seguía siendo defendido por trabajadores, campesinos y mujeres. No olvidemos de dónde venimos. Abuelos analfabetos, padres trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres, indígenas. Compañeros, venimos de tan abajo que no podemos retroceder un solo paso.
en la defensa del proceso de cambio. No nos está permitido como generación. Así que asumamos este desafío con hidalguía, con orgullo, con la cabeza en alto y con profunda dignidad, soberanía y convicción de que alcanzaremos la victoria. Se repite hechos violentos que no condicen en un país donde se vive en plena democracia. Ha sido destruida la casa de campaña del movimiento al socialismo. Esa es la clase de democracia que está propiciando el Comité Pro Santa Cruz, destrozar sedes. Nuestros equipos de atención médica se lo han llevado. Nuestro principal error es haber creído que enfrentábamos en condiciones democráticas y electorales algo que era un golpe de Estado. Entonces, claro, mientras se gestaba el golpe de Estado, nosotros estábamos pidiendo el voto. El departamento de Santa Cruz está dominada por las logias cruceñas, los Caballeros del Oriente, es una logia, y la logia de los Togorochis. Y esas logias aglutinan a las élites económicas, a las élites políticas de mi región. Y que a su vez tienen orígenes en migración de familias que llegaron de Europa, de Croacia, Alemania, en algunos casos familias que eran gente nazi que escapaba luego de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de Hitler hacia América Latina. Entonces una parte de esos grupos de extrema derecha con ideología fascista llegaron a Bolivia y se asentaron en el departamento de Santa Cruz. Es evidente que estaban quemando. Ese hecho hizo que toda la estructura del gobierno del presidente se dedicara a mitigar el incendio, cuando la derecha, por otro lado, articulaba el golpe de Estado como una cortina de humo que les dio tiempo para distraer al aparato del Estado y de nuestras estructuras para que ellos den el zarpazo, den el golpe, deslegitimando una elección. Faltando unas 3 semanas para las elecciones nacionales, los cívicos en La Paz se han reunido y planificaron un golpe de Estado. Además de eso, no solamente golpe de Estado, sino ellos van a designar presidente. Y yo decía, ya no estamos en tiempos de colonia, tampoco estamos en tiempos de monarquías, para que se elijan presidentes de arriba y afuera. Hemos tenido mucha confianza, especialmente en las Fuerzas Armadas. Y no queríamos esos mensajes. Porque ningún golpe de Estado se arma o se plantea en días. O sea, yo creo que tuvo una fase de preparación muy anterior que permitió generar contactos al interior de la policía, seguramente a los golpistas, contactos al interior de las Fuerzas Armadas, que fueron generando eso. Pero además, antes de las elecciones, se fue construyendo un clima de descrédito del Tribunal Supremo Electoral, que era, digamos, la herramienta inicial necesaria para poder hacer que la gente luego pueda creer que había fraude y que este sea el pretexto del golpe de Estado. La ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva. A las 19:40 horas, el Tribunal Supremo Electoral difundió los resultados de la transmisión rápida de resultados preliminares, conocido como TREP. Los resultados del TREP al 83% dieron 37.8 al candidato de derecha Carlos Mesa y un 45.71 para Evo Morales. Por primera vez luego de 14 años, el MAS no lograba un triunfo en primera vuelta, y esto permitió que la derecha comience a asegurar una segunda vuelta sin esperar el conteo de los votos del campo. Nuevamente tenemos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, tenemos mayoría en el Senado, y eso es la conciencia del pueblo boliviano. Y como siempre, hermanas y hermanos, confiados en el voto del campo. Vamos a esperar hasta el último escrutinio del voto nacional para seguir y continuar con nuestro proceso de cambio. A las 20:10 de ayer, el Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares. I think it came as quite a surprise to a lot of people observing the elections from afar to see the OAS take a strong position early on, before the vote count had finished. They came out stating, making claims about the vote count for the electronic quick count of the vote, so the preliminary results of the vote, which are not official and non-binding, but
that provide early, sort of an early idea of the final results of the election. Yo he sido observador electoral de la OEA, es más, he sido jefe de misión en la propia Bolivia. Algo entiendo de cómo funciona el sistema de las MOEs, las misiones de observación electoral de la OEA. El primer boletín de prensa del 21 de octubre, con un lenguaje tan agresivo. No dicen nunca fraude, porque eso en el mundo de la observación electoral no es una palabra que se usa, es bastante política, poco técnica, pero sí como que hacen un exhorto al respeto a la voluntad popular, dejan entender que ahí ha habido algo chueco, que hay algo que no está bien. Eso sin informe preliminar, sin resultados oficiales, es altamente irregular. 24 horas después, el tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. This immediately fed a narrative, created a narrative really of fraud. And I think the media ran with it, the opposition in Bolivia obviously ran with it. Los observadores de la OEA han hecho un llamado de atención preguntando por qué se ha interrumpido ese recuento. No lo podemos aceptar. No podemos aceptar que se trate de manipular un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta, que debe realizarse de todas maneras. En todas las últimas elecciones en Bolivia de los últimos años, la fase final del voteo ingresa a voto pesado, duro, a favor del MAS, porque llega de los lugares alejados del país o de las zonas urbanas donde el voto tiende a reportarse después. Eso lo sabe la OEA. La OEA es experta en estos temas. Entonces no tenían que sorprender que el voto que llegaba tarde era muy pesado a favor de Evo Morales. No era para nada una evidencia de fraude. La gente ha votado con libertad, ha votado en secreto, ha participado en el recuento y están ahí las actas para refrendar. Se está poniendo de moda que aquellos que pierden las elecciones, en vez de reconocer que han perdido, lo que acusan es de fraude al que la ha ganado. Cualquier resultado que dé por ganador a Evo Morales en primera vuelta es producto de un fraude. Ya Carlos Mesa, siendo segundo, sabiendo que no tenía elementos para hablar de fraude, empieza a hablar de fraude, convoca a una movilización. Estoy llamando a la movilización de los comités cívicos, de los partidos políticos y del CONADE para que estemos en todos los tribunales departamentales electorales y aquí en el Tribunal Supremo Electoral. Los seguidores de Mesa, con una actitud fascista, han intentado ingresar al Hotel Radisson, donde está realizando la lectura de actas de los votos del exterior. En este momento trajeron a una policía herida en el ojo. Pedimos a los compañeros mantener la calma y a considerar que estos grupos pueden tornarse más violentos. La gente más violenta está con Mesa. ¿Qué hemos visto ahorita? Tanto racismo, tanta rabia que tienen a este pueblo. Nos duele, hermanos. Ese odio que han mostrado nos hace recuerdo, ¿no, hermanos? Hace 13 años, ¿cómo estábamos? Tanta discriminación, nos han hecho recuerdo. ¿Por qué hemos peleado pues en octubre? ¿Por qué nos hemos levantado ante tanta discriminación? Nos viene el recuerdo, carajo. Estos 13 años hemos luchado y no vamos a retroceder jamás. Estos de la derecha, que no se olviden que Evo Morales no ha construido solo este proceso. Evo Morales ha construido este proceso con las organizaciones sociales. Continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta. Esto es un contrasentido y un exceso en sus atribuciones. Nuestras normas son claras, ¿no? El artículo 166 de la Constitución establece que si da una diferencia del 10% entre el primero y el segundo, no hay segunda vuelta. Y una misión de observadores no puede interpretar nuestra Constitución, obviamente. En Bolivia nosotros tenemos pobladores, ciudadanos, que votan en el área rural,
donde infelizmente todavía no existe el servicio de Internet. Por tanto, la posibilidad de transmitir esas actas de manera inmediata, esa misma noche, es prácticamente imposible. No existe absolutamente ningún fraude, que una cosa es un desatino en haber parado la publicación del porcentaje del TREP y otra cosa muy distinta es, a partir de eso, sostener que ha habido un fraude o que ha habido un manejo manipulado de las actas, de los datos. ¡Masistas de mierda! ¡Hijos de puta! Esto va a ser peor, esto no es nada mierda. ¡Hija de pie! ¡Nunca de rodillas! La noche del lunes ya habían 2 tribunales departamentales electorales quemados. En total, 5 de 9 tribunales habían sido quemados, atacados. Los vocales departamentales electorales en muchos casos tuvieron que huir de los tribunales departamentales porque si no podrían haber muerto calcinados. Hay una persona dentro de la Corte Electoral de Potosí, en el 4º piso. Ha caído una persona del 4º piso. ¡No firmen, no firmen, mi amor! ¡No! ¿Cayó bien? Sí, bien. Ha caído bien, había la persona. La derecha moderada como la ultraderecha fascista conspiraron permanentemente tratando de generar escenarios de violencia y para esto utilizaron a grupos de choque que luego se fueron conformando en grupos paramilitares. Mañana empieza la batalla de calles, esa batalla de rodillas con fe, porque Dios nos dio la victoria y ahora nos toca defenderla. Usaron la Biblia, usaron el cristianismo, usaron la religión para hacer odiar, para hacer despreciar, para hacer discriminar. Lo nombro como el presidente de la República de Bolivia, a Mario Almeida. De que Santa Cruz empieza parando y hasta las 12 de la noche no tiene que moverse un césped en este pueblo. Y de manera pública lo hace con el apoyo de todos los ganaderos y todos los agricultores de todo el departamento de Unidad por nuestra democracia. A mi gente le estamos pagando un sueldo no para que trabajen, sino para que esté en la calle apoyando, ¿no es cierto? Y el dueño de este negocio también tiene que hacer lo mismo con ustedes. El problema no es con ustedes, lo queremos también a ustedes apoyándonos y sabemos que también quieren estar apoyándonos. Llámenlo y díganle que si en 15 minutos no cierran los pollos Kingdom, vamos a venir y no nos hacemos cargo de lo que vaya a pasar. Bolivia va a ser el mensajero para todo el mundo de que el comunismo no va más. Nadie pasa de esta esquina, aquí está una democracia, democracia de verdad. Todos saben quién manda aquí, porque nosotros somos pueblo cool, un pueblo que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír. Sea como sea, aquí no entran masistas, para que lo veas te voy a mostrar. ¡Ay, hay un masista! ¡Ay, hay un masista! ¡Aquí no puede entrar! ¡Viva Evo! ¡Viva Evo! ¡Viva Evo! Quiero decirles que no se desanimen, que se mantengan en acción, que estoy con ustedes. Estas movilizaciones pacíficas y democráticas no deben terminar. Señora, su canal es más masita que la mierda, me cago en flota, váyase. ¿Me está filmando? ¿Me está filmando? ¿Me está filmando con uno? No me estés filmando con uno. ¡Vamos a resistir, carajo! Y de ahí un proceso de movilización bastante desordenado, pero fundamentalmente bastante violento. Y ese argumento del fraude electoral es el que siempre busca maquillar lo que en el fondo fue un golpe de Estado. ¿Acaso existe la posibilidad de que el órgano electoral quiera realizar una modificación de estos resultados, esperando y rezándole a Dios de que no se presente a alguien de un partido político y le diga, señor, yo tengo un acta, quiero verificar los resultados con el acta original? Eso se puede hacer por ley, eso sí se puede hacer por ley. Tiene que ser una lógica que aplicada de manera constante puede modificar de forma sustancial y determinante los votos en favor de un partido.
Si no pueden explicar eso, significa que están especulando. Los resultados oficiales coincidieron con la proyección del TREP, dando la victoria al MAS en primera vuelta. Sin embargo, la narrativa de la derecha deslegitimó dicho resultado en la ciudadanía. Expresamos la voluntad abierta del Tribunal Supremo Electoral para una auditoría ciudadana, pudiendo verificar la ciudadanía acta por acta, comparando los resultados. El cuestionamiento a los resultados electorales y la petición de segunda vuelta también vino por parte de la Unión Europea y gobiernos como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia. Era evidente el bloqueo diplomático a la victoria del MAS y el desconocimiento a los resultados por parte de la derecha regional. No obstante, la caída de Macri en Argentina y el respeto a la soberanía boliviana por parte de México dieron un espaldarazo internacional. Lo que pasó hoy aquí en nuestro país, lo que también ha pasado días atrás en la hermana de Bolivia, y acá felicitamos a Evo Morales, el nuevo presidente de Bolivia, de nuevo presidente. Tengo pensado hablarle al presidente electo en Argentina, Alberto Fernández, y también al presidente Evo Morales. Voy a hacer estas dos llamadas para felicitarlos. Hablar sobre algo que en este momento me acaba de llegar a mi celular. Adriana Salvatierra es cruceña. Como medida de presión, ¿qué le parece si bloqueamos la puerta de su casa? Si alguien sabe dónde vive su familia, por favor organicemos un grupo. Es hora de empezar a presionar más desde nuestro pueblo, senadora, que en los departamentos del país están haciendo un buen trabajo. Ya vamos a la pacificación del país. Permítame terminar, por favor. Su preocupación y esto lo vamos a dar a conocer, pero creo que no nos corresponde tampoco comunicación porque esto sigue agitando el país. Le pido, por favor, me deje terminar. Pido, por favor, me deje terminar, porque públicamente se está poniendo en cuestión la integridad de mi familia. No estoy arengando a la violencia, estoy denunciando públicamente lo que están haciendo, que es hostigar a las personas. No creo en la violencia como fin para legitimar un proceso electoral. No creo en la violencia como sí lo están haciendo otras fuerzas políticas. Lo que estoy poniendo en evidencia es que en este momento están amenazando. ¡Párese, papá, párese! ¡No! ¡Oiga, no se ha atrevido! ¡No se ha atrevido! ¡Es una persona mayor! ¡Es una persona mayor! ¡No se ha atrevido! ¡Y tengo un niño! ¡Tengo un niño! ¡Párese! Siga, papá, siga. Siga. Yo me dirijo a ustedes como una mujer gremial, como una ama de casa. Día que no trabajamos, día que no salimos a vender, es día que nuestros hijos no comen. Nos sentimos agobiados porque hemos respetado ya 5 días de su paro cívico. Nos sentimos discriminados porque no pensaron en el sector más vulnerable de la población, que somos mayoría. Está jugando con el hambre, con la necesidad del pueblo. Somos pueblo, no se olvide que también somos bolivianos y también tenemos los mismos derechos que todos. Tenemos derecho al trabajo, queremos trabajar. Nosotros tenemos familia y que mantener, hermano. Entonces, por esa razón queremos trabajar. No, pero ellos no están con el MAS. Están con el MAS, son los mineros de Guanuni. Están con el MAS. Que son un huevo. ¡Presa, cabrón! ¡El pueblo está imputado! ¡Presa, cabrón! ¡Imputado! ¡Presa, cabrón! Los mineros
vamos a salir en defensa del pueblo boliviano y estamos acá, creo que como punta de lanza históricamente, encabezando a la cabeza de nuestra central obrera boliviana, vamos a defender la patria, vamos a defender la democracia, vamos a defender sobre todas las cosas este proceso que ha nacido de los trabajadores y creo que a partir de ahí la lucha del pueblo boliviano va a ser contundente el día de hoy. Miren, perros, estoy con Camacho. Y con el lema queremos trabajar, retiran los bloqueos en la ciudad de Cochabamba. ¡300 motos con 3 camiones y unas 5 camionetas vamos a ir a defender nuestra ciudad. Aquí no van a hacer lo que quieran. Puro jovencitos, pero maleantes nomás. Hay que juntarnos aquí. Ay, papito, les van a agarrar. Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué vienen a molestar aquí? ¿Qué vienen a molestar? Este grupo de motoqueros que con cadenas, con bazucas de una enorme capacidad de lastimar a las personas e inclusive matar a las personas, se desplazaban por la ciudad generando terror. Estamos con la verdad. Dijimos, vengan de donde vengan para una auditoría. Entonces se sumaron algunos representantes como de México, como de Argentina, España, y demuestran que no hay fraude. Mientras la OEA decide una posición política, que jurídica, que técnica. El día de hoy se estará firmando el acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos y el Estado Plurinacional de Bolivia, un acuerdo que además va a viabilizar que la auditoría integral a las elecciones del día 20 de octubre. Yo creo que esto habla bien de Evo Morales y de su gobierno. Ellos estaban seguros de que no había ningún problema con el proceso electoral. Por eso, de forma, digamos, honesta, transparente, dicen, no, vengan a analizar lo que ustedes quieran. Y es más, luego incluso aceptaron decir que fuera vinculante. Creo que el tiempo ha revelado que ha sido así, que hubo cierta ingenuidad. No aceptamos la auditoría. No se suspenden las medidas. Han venido a entrarse al barrio Cofadena por nada más que nosotros hemos estado en contra de su paro cívico y han venido a quemar casas aquí. Se atacó barrios, por ejemplo en Santa Cruz, donde la mayoría de la gente vota por el MAS. Tengo un compañero que le han tirado un balín en el estómago. Esta gente de la oposición está armada. Hoy es el día que tenemos que unirnos, compañeros. Este Camacho tiene la culpa por todo lo que nos está pasando. Ya, si ganó Evo, ¿qué vamos a hacer? Ya, queremos volver a la normalidad. Eso ellos tienen que entender, que tenemos que trabajar, compañeros. Ese señor que acaba de fallecer, ¿piensan ustedes que no tiene su familia? Él estaba por defender su fuente de trabajo. Ahora resulta, los de la derecha, resulta que nosotros fuimos y los agredimos. Nosotros fuimos en paz. Que valga la pena que acaba de fallecer, que valga la pena luchando con nosotros. Yo lo viví en carne propia todo. Estos grupos irregulares han tenido la actitud negligente de la policía boliviana, que previamente a amotinarse se negaba a realizar tareas de persecución legal a estos grupos de choque. Ya le está entregando pistolas, le está entregando armas allá a los de Cofadena. Los soldados están allá igual disparando contra nosotros y los policías le están entregando allá
los gases para que nos lancen a nosotros. Señor Camacho, que la población mayoritaria somos de clase media y clase baja. Les pido que disculpen, que perdonen por el error que a veces cometemos. Somos seres humanos y creo que primero debe primar la vida. Me decían que me van a quemar viva, que me van a matar, que porque soy masista, que porque soy colla. O sea, un tipo de acción que se había visto utilizar en el narcotráfico, digamos. Los narcotraficantes actúan de esa manera, ¿no? Con sicariato. Pero hay una combinación de terror y sicariato durante todos esos días. Y tenemos que hacer, salvando las diferencias y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos. No son decisiones del pueblo como dicen, son decisiones del Comité Cívico de Santa Cruz y punto. Porque los que están ahí en el Cabildo simplemente lo validan y no deciden. Decirle al tirano que tiene 48 horas para renunciar. Y vamos a garantizar de que él se vaya. ¿Qué cree que es esto, señor Camacho? ¿Su barrio? ¿Su empresa? ¿Su directiva de su comité cívico? ¿Su distrito? ¿Qué cree que es? Para que tome decisiones a su regalada gana y lo peor, a nombre del pueblo boliviano. Camacho había anunciado que ese 4 de noviembre en la noche íbamos a ver todo el país como Evo Morales caía del poder. Imagínate que nos choque. ¿Qué ha pasado? Ay no, ¿qué ha pasado? ¡Qué huevada! Casi se muere el Evo, casi se muere. Se anunció una investigación de la Fuerza Aérea que no se hizo, pero yo tengo la certeza de que eso fue un atentado, no un hecho incidental o accidental, sino un atentado. Usted tuvo la oportunidad de renunciar cuando era el primer servidor público de la nación. Ahora su renuncia será sin Estado que gobernar. Yo soy hijo de militar y hablé hoy con él sobre cómo hacer estas cosas. Me dio el mejor consejo de la vida. La toma de las instituciones, que lo hagan las mujeres, no importa qué edad tengan, pero solo mujeres, porque este gobierno ha venido promoviendo políticas de no agresión a la mujer, de no violencia contra la mujer y bla bla bla. Entonces la policía no se va a ir contra las mujeres porque violaría esto. Ahora, las mujeres que vayan a tomar estos establecimientos, que no lo hagan en forma de vigilia, que realmente lo tomen. Acabo de bajar del aeropuerto, todo está normal, no hay ningún punto de bloqueo. En Cochabamba vamos 9 días de bloqueo, en Santa Cruz igual, en otras ciudades también, y aquí en la sede de gobierno no hay ni un punto de bloqueo. Es increíble cómo la gente paseña, no sé si es por flojera o por mala organización, donde más debería haber conflicto, mientras allá nos desvelamos por cambiar el país, aquí no hacen nada ni mueven un dedo. Y el plan de los golpistas era trasladar masivamente gente desde Santa Cruz y Cochabamba para generar más violencia en La Paz. Casi le llega a su cabeza a nuestro perrito. Mira estas piedras tan grandes. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¿Qué tiene, viejo? Casi le llega a su cabeza. Respetar. Ya, y vas a ser maricón, ¿y le duele esto? ¿Le duele? Casi le llega a su cabeza de un perrito. Es un refugio de perritos. ¿No te das cuenta? Todo está pintado de Evo aquí. ¡Hijo de puta, date cuenta! Pues allá. Tenemos que quitar todo. Tenemos que quitar todo. No, a ver, con Evo, ¿sí? Si no eres marxista, quédate en tu casa, hijo de puta. Nos vamos a hacer respetar porque... Respetar es maltratar animales. Es la última posibilidad de salir por la ventana. Quiero decirle al presidente que yo personalmente le voy a llevar esta carta el día de mañana a la ciudad de La Paz.
Dios vuelve a Palacio en los próximos días. Eso se lo garantizo. ¡Macho, sicario, andate a Santa Cruz! Nosotros estamos en defensa de la democracia. Camacho, ¿quién es a nuestro gobierno, al gobierno nacional? ¿Quién es él para decir 48 horas, 48 minutos que desaloje en este momento? ¡Los racistas no pasarán! ¡Los racistas no pasarán! La familia Camacho, el padre de Fernando Camacho, José Luis Camacho, su tío Juan Carlos Camacho, en 1980 han financiado el golpe de García Meza. Han recogido una bolsa de $10 millones para sobornar a grandes y pequeñas unidades del ejército. El dinero de la familia Camacho es plata del narcotráfico y de la acumulación desde el tiempo de las dictaduras. Y este fascista de Camacho sabe perfectamente que está aplicando el mismo esquema, la misma receta. No llegó la carta, absolutamente no me dejaron salir. Yo retorno a la ciudad de La Paz y así va a ser todos los días hasta que yo llegue a entrar al Palacio de Gobierno con eso. La llegada de Camacho a La Paz se convierte en una bandera de la derecha que se unifica alrededor de la petición. Al mismo tiempo, Luis Almagro, secretario general de la OEA, aprovecha la situación de la auditoría vinculante para presionar al gobierno públicamente como un claro ejemplo de intromisión en asuntos políticos. Quiere dejar una carta, le vamos a acompañar, le vamos a hacer que garantice esa actividad. De manera sorprendente, Camacho logra ingresar a la sede de gobierno con seguridad privada, custodia policial y la propaganda de los medios de comunicación de la derecha, que le inician una campaña positiva para crear simpatía y cercanía con la ciudad de La Paz. El aliado estratégico de Camacho en la ciudad de La Paz fue el exrector de la UMSA, Waldo Albarracín, que ofrece la universidad para alojar y organizar grupos de choque con tinte fascista. De esos mineros de mierda que tenga puta buen brazo y te mande la dinamita por detrás, lo que quiero que se haga es esto. A ver, Yogaya, que gires, o sea, te protejas, tac, nada más. No quiero que escapes. Ahí podemos mencionar a la Unión Juvenil Cruceñista, que depende del Comité Cívico Pro Santa Cruz, a su vez controlado por las logias burguesas cruceñas, o podemos mencionar a Resistencia Juvenil Cochala, justamente en la ciudad de Cochabamba, en el centro del país. Ya, los motoqueros están yendo a buscar a los masistas. Uy, nos los van a ir a matar allá. Era Resistencia Juvenil Cochala, ¿no ve? ¿Ja? Papi. Nos declaramos en estado de emergencia, repudiamos la violencia ejercida por la derecha racista, odio, desprecio a las mujeres. Y para defender el proceso y para defender de las luchas de las mujeres indígenas originarias y de toda alianza de mujeres. ¡Basta de violencia! ¡Basta de violencia! ¡Fuerza, vamos! ¡Cuídense, masistas! Ahí les va la resistencia. ¿Qué está pasando, compañero? ¿Por qué están ocupando esas armas de juego? No tienen que ocupar esos malditos de mierda. ¿Para qué están ocupando? ¿Acaso nos estamos provocando? ¿No ve? Bueno, compañera, aquí estamos así. Estos opositores están luchando a todas las mujeres. Puras mujeres, como no hay muchos hombres, solamente están cuidando, no puras mujeres. ¿Cómo no nos van a dejar pasar? Solo estamos queriendo pasar. Tienen miedo a la mujer de pollera, falta de huevo. Ya se tiran. No hay que dejarlo solo. Por eso vamos. ¡Evo no está solo, carajo! ¡Evo no está solo, carajo! ¡Evo no está solo, carajo! ¡Caramba, con fuerza, con fuerza!
sido? ¿Qué tenían miedo? Si eran unos disparataxos ya, compañeros. Aquí está el verdadero pueblo que apoya a nuestro binomio presidente. Aquí están los que apoyamos el proceso de cambio. Esos traidores fascistas fueron expulsados de la plaza. ¡De pie! ¡Nunca de rodillas! Pedir a todo el pueblo boliviano que respete el proceso electoral, así como esperar las conclusiones de la auditoría que viene realizando la Organización de Estados Americanos, OEA, a las elecciones generales llevadas el 20 de octubre de la presente gestión, guardando la calma y evitando así generar medidas que atenten contra nuestros derechos constitucionales. Hermanas y hermanos, allá hay la Alianza de Mujeres, allá hay el proceso de cambio. Este tiempo, en estos 14 años, lo que hemos hecho es hacia nosotras y nosotros mismos decir somos jaque, somos gente. Eso ha significado. Eso es fundamental para nosotras y nosotros. Nuestras abuelas, nuestros abuelos no podían entrar a la plaza, no podían caminar libremente en las calles. Eran vistos como posible albañil, como empleada doméstica. Nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestra familia ha sido vista así. Entonces, haber conquistado nosotras y nosotros mismos, sí, somos indios, somos indias, pararnos con dignidad. Los motoqueros están invadiendo con gases. Como pueden ver, hay bebés y niños, son unos desconsiderados totales. Hay niños que han sufrido los gases, están por desmayar. Esto por culpa de los opositores que nos han lanzado gases, estando aquí bebés pequeños. Señoras de pollera con sus guaguas que no hemos podido salir de la plaza principal. Los motoqueros han gasificado toda la concentración que había en la plaza y la gente se dispersó, hay niños. Mientras la derecha llevaba adelante una agresión con gases lacrimógenos a mujeres, el siguiente video fue viralizado en sus redes para confundir a la opinión pública respecto al carácter violento de los grupos de choque. Es lo que hace Evo Morales, a su propia gente hacer llorar. Todos somos bolivianos, carajo, todos somos. ¿Cómo está llorando la señora? Tranquila, ya. Tranquila, mamita, ya. Tranquila, ya, mamita. Ya no hay pelea, ya. Vámonos, mamita. Vamos, mamita. Somos hermanos todos somos hermanos. Chicos, ahorita estamos tomando la plazuela Quintanilla y la Ramón Rivero. La policía estaba ahí. Nos ha dicho que bloqueemos, que sigamos adelante. Por favor, pasen la voz. Los policías no son enemigos, son aliados, así que nada de faltar al respeto, por favor. Esos dos perros son los que mandan a matar a nuestra gente. Después andan llorando. Te van a quitar si no bloqueas. Sé que te van a quitar tu bloque. Sé que te van a quitar tu terreno. Pacíficamente. Pacíficamente. Esto es pacífica. Hemos levantado bloqueos. Sí, mentirosa de mierda. Quiero ver tu kepi. Saca tu kepi, mierda. ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido? No hay nada. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es? ¿Y por qué has venido a bloquear si tienes surco? No hemos bloqueado. ¿Y por qué estaban viniendo a querernos pegar? Nadie le está pegando, joven. ¿Y por qué han venido? No se preocupen, ya los estamos votando. No se preocupen. Carajo, ya los hemos agarrado. ¡Vamos caminando! Recto, vamos caminando. Desde el Servicio de la Mujer, el día de hoy estamos presentando una denuncia penal a la Fiscalía en el sentido de que es necesario, exigimos que se desarrolle un proceso de investigación en Cochabamba. Ha asusado también a mujeres que estaban con sus niños, las han esperado con palos, unos procesos de discriminación, misoginia. Perú, Blanco Galindo, para salir a apoyar hacia el Guayculi. Los que puedan, todos los que puedan de mis contactos, reúnanse, aquí estamos con motos. Nos hemos quedado acorralados.
por esos perros. Pero no nos rendimos, masistas. No, carajo, vamos a matar. En medio de la violencia muere el joven Limber Guzmán. Los testimonios constataron que fue contratado por la derecha. Él estaba haciendo un bloqueo de la derecha, que es supuestamente de la derecha que le pagaban el Camacho y el Carlos Meses que están haciendo reembolso. ¿Vas a desmentir eso mañana en Unitel? Sí, voy a desmentir porque como estoy invitado y quisiera que me acompañe un abogado para defenderme. ¿Qué diría bloquear una semana gratis? Sin llegar a dormir muchas veces, sin llegar a estar en el bloqueo. Y él, en los últimos momentos sus hermanos y sus papás han salido a una conferencia e incluso les han intimidado. La misma prensa sabe eso. Seamos conscientes, señores, por favor. Le han agarrado a la alcaldesa de Vinto, le van a ir a quemar viva en el Guayculi, ahorita yendo así, descalza. Aquí estamos yendo a quemarla viva. Estamos yendo a Guayculi, estamos llevando a la alcaldesa. Lo de la alcaldesa de Vinto fue absolutamente grosero, humillante, atentatorio contra la vida y la dignidad y su condición de mujer. Yo no tengo miedo por decir mi verdad y estoy en un país libre y no voy a callar. Y si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día, por este proceso de cambio voy a dar mi vida. La secuestraron, la torturaron, la humillaron públicamente y aún con todo eso que la mujer diga yo soy orgullosa militante del movimiento al socialismo, es que hay algo ahí todavía por lo que luchar y defender con dignidad. Después del racismo pasa al fascismo, que es quemar casas, instituciones, amenazar quemar compañeros, familiares de las autoridades de izquierda. Lamento tener que mostrar todos los destrozos que han generado en mi casa, en mi domicilio personal. Pintura por dentro de la casa, destrucción. Esa es la no violencia del señor Carlos Mesa, del señor Camacho, del señor Albarracín. Y miren esto, esta es la piedra con la que rompieron ese vidrio de mi casa, del living, desde afuera. Podrían haber matado a alguien. Violencia, racismo, eso no es civismo. Democracia no es violencia, es respeto por la vida. Democracia no es violencia, es respeto por la vida. De violencia, Bolivia quiere paz. Basta de violencia, Bolivia quiere paz. Racismo, violencia, no es democracia. Racismo, violencia, no es democracia. Hermanos bolivianos, marchemos por la paz. Hermanos bolivianos, de violencia. Pueblo, escucha, no a la 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 violencia. Pueblo, escucha, no más violencia. No queremos segunda vuelta, queremos un nuevo proceso eleccionario. Hubo la colaboración y luego el motín de la policía boliviana. Positivo, motín policial, Tele 24, Cochabamba, 308 en los demás departamentos. Motín policial en Cochabamba. Y nosotros no reaccionamos además como deberíamos haber reaccionado ante el golpe de Estado. Mucha gente quería movilizarse y nosotros conteníamos esperando el informe de la Organización de Estados Americanos. Nos equivocamos también dimensionando las cosas. Quiero declarar públicamente motín policial. Vergonzante, porque constitucionalmente, a su rol constitucional es darle seguridad a la ciudadanía y la policía abandonó
totalmente ese rol y asumió un rol político, con discursos políticos además públicos por parte de comandantes departamentales de la policía, jefes, ¿no? Un llamado al comandante general del ejército, al comandante general de la Fuerza Aérea. ¿Quién se cansa? ¿Evo de nuevo? ¡Eso mierda! Entonces, cuando ya todo se había gestado, habíamos reducido la capacidad de movilización social que realmente tenía el movimiento del socialismo. Y atacaron e incendiaron también los sedes sindicales. Eran mensajes de amedrentamiento. ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se rinde! ¡Huevo, carajo! ¡Huevo, carajo! Yo venía a promocionar la radio, nada más, todo esto. No sé por qué me están haciendo esto. ¿Que ha tirado dinamita? ¿Ha tirado dinamita? Por eso es. Si alguien me puede... ¿Que ha tirado dinamita? No mienta. Su celular ahora. No tengo yo, por favor. No tengo yo. Que saque su celular y lo haremos cagar. Yo tengo dos hijos, por favor. Distintos grupos de choque de la derecha, financiados por los comités cívicos, se dirigen a la sede de gobierno desde Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz. Mientras tanto, movimientos sociales que simpatizan con el gobierno intentan detener su llegada a través de un bloqueo donde hubo enfrentamientos y una noticia que sumió al país en el caos. Las chicas han sido secuestradas y eran rehenes. Hasta ahora no sabemos qué ha sido de ellas. La noticia de las 2 mujeres secuestradas inundó las redes sociales al punto que el Servicio de la Mujer exigió realizar investigaciones. Dicen que he desaparecido, falso, estoy bien, sana y salva. Yo soy la otra chica igual que aparece en la foto de ahí. Queremos decir en claro que hemos perdido nuestro carnet universitario, pero todo eso que están publicando en Facebook es toda noticia falsa. Gracias al programa Detrás de la Verdad, se constató que el secuestro se trataba de una noticia falsa, pero la misma fue detonante para justificar más odio y violencia. Esa misma noche, la casa del gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez, y de Esther Morales, hermana del presidente, fueron quemadas. Compatriotas bolivianos, les pido por favor que no acudan al uso de la violencia para solventar las contradicciones que pueden tener. Sería recomendable que pudieran esperar el fallo de la inspección de la OEA y tomar después decisiones pacíficas. Es mucho lo que está en juego, pero nada vale tanto como la paz. Evo Morales ha planteado y ha propuesto un diálogo nacional. Le toca escoger el camino que usted quiere para dejar el gobierno. Nosotros no tenemos nada que negociar con usted. ¡Nadie se rinde! ¡Huevo, carajo! ¡Huevo, carajo! Evo ha sido gobierno de los pobres, ahora están en camino con un golpe de Estado y queremos que se pronuncie en el mundo entero de derechos humanos, si es que existe. Nosotros nos hacen creer eso, pero ¿cómo será? Pero quisiera que se pronuncie, que nos vengan a defender, que nos están ya acorralando a La Paz, como es el sede de gobierno, ya están viniendo en camino caravanas de armamentos junto con los Santa Cruz, con los de los Unión Juvenil Cruceñista Santa Cruz están viniendo de Tarija, de Santa de Potosí. Ahora nosotros tememos por nuestras vidas, ¿qué pasará con nosotros? Y todo esto es culpa de este señor Camacho, que no tiene piedad, no tiene corazón. A nombre de Dios nos va a matar, nos va a asesinar a nuestros hijos. Yo soy madre de familia, tengo hijos
y temo por mi vida y por mis hijos, por mi familia. Estamos totalmente de miedo, pero al mismo tiempo también estamos aquí en el Alto con una lucha, con un coraje, a ver si ellos van a ganar o nosotros vamos a ganar. Y solo quisiera pedir, todo ya han tomado, ya no, los canales televisivos bolivianos, ATV, Unitel, Canal 11, ya no están transmitiendo, ya no están a favor de nosotros, están a favor de la logia, de los ricos, de esos jailones de zona sur, todos se hacen en contra de nosotros. El pueblo está ahorita sufriendo, ya no tenemos voz. Por eso llamo a la comunidad internacional que se pronuncien por este pueblo. Este es el verdadero pueblo. Ellos no son el pueblo, dicen que son el pueblo. Ellos son una logia de ricachos, empresarios millonarios que pueden pagar sicarios, que pueden comprar armas. Han financiado este golpe. Pedimos auxilio a la comunidad internacional. El informe final de la OEA debería ser el 13 de noviembre. Pero sorpresivamente, el domingo en la madrugada, 1 o 2 de la mañana, nos dice ya tiene un informe preliminar. Ese informe era para incendiar y que haya matanza en Bolivia. Pedía que me comunicara con Luis Almagro, pero estaban cerrados. Entonces, es una conspiración total lo de OEA. No es un hecho más, no es una declaración más de Almagro, no es... No. Es poner en riesgo la democracia en un país estable, con estabilidad económica, con estabilidad política, con estabilidad social. Resulta que todo se tira a la basura por una acción de este tipo. Solamente hizo un escueto informe diciendo que habían irregularidades, jamás habló de fraude e incorporó además dentro de las posibilidades de fraude la quema de los 5 tribunales electorales departamentales que eran responsabilidad de la oposición. No podemos dejar esto así, como si nunca hubiera pasado nada. Usó un proceso electoral donde fueron a votar millones de personas en Bolivia para generar una situación y un informe que dé condiciones de un golpe de Estado. Escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, a Pacto de Unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Quiero pedir bajar toda la tensión. Todas tenemos la obligación de pacificar a Bolivia. Será como, ok, hay fraude, pues revisemos, ¿no? Ok, no reconocen que no hubo fraude, repitamos las elecciones. Es decir, siempre hubo una salida a la supuesta demanda de la derecha y ellos nunca dieron entrada a esa salida porque tenían muy claro que en cualquier momento lo que querían hacer era dar un golpe de Estado. El informe de la OEA nos ha demostrado que existió un fraude y además que el mismo estuvo a cargo del MAS, cuyo principal líder es Evo Morales. Por lo tanto, el señor Evo Morales ha fracturado el orden constitucional y debe renunciar, así como también debe irse la sucesión constitucional, para lo cual también, en aras de la pacificación del país y la recuperación del orden constitucional de derecho, tienen que renunciar los senadores y diputados, así como también los miembros del Tribunal de Justicia. Así como también los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Dar lugar a la conformación de una junta de gobierno transitorio conformada por notables de toda la población. Los grupos de choque estaban sin ningún control ya, realizando quemas de viviendas, amenazando a familiares de autoridades. Al presidente le quemaron su casa, le quemaron la casa a su hermana, a gobernadores de Potosí, de Chuquisaca, si no me equivoco, alcaldes también, al presidente de la Cámara de Diputados. No solo le quemaron su casa, le secuestraron a su hermano y lo torturaron públicamente durante horas. Espero que mi renuncia pueda pacificar a nuestro país
conozco que lo tienen como rehén a mi hermano, y a pedir que lo suelten, que respeten la vida. He hecho conocer públicamente mi renuncia. Hay momentos muy duros en la vida. Hay también momentos para preservar la familia. Han destrozado el único patrimonio que tengo. Lo agarraron a mi sobrino, lo golpearon, lo pegaron, casi lo matan. Realmente muy doloroso lo que está sucediendo. Y en este momento, a unas 3-4 cuadras de la casa, está la casa de mi mamá. Prácticamente están golpeando la puerta para ingresar y quemar. Mi hermanita tuvo que salir con su hijo por el techo, amenazando a las familias. Realmente es un tema que no podemos comprender. Hermano, a partir de este momento, a partir de este momento comunicamos que el gobernador Alex Ferriera ha renunciado. Y esperaban que así exista una forma de viabilizar una sucesión. Eso era imposible. Y esos hechos, y eso es cierto, hasta el día de hoy no tienen un solo responsable. No se ha abierto un solo proceso, ni una acción investigativa. Ayer convocamos al diálogo, nos rechazaron. Bueno, ahora para consensuar necesitamos un diálogo y no violencia. Necesitamos sentarnos y no estar haciendo quemar casas de autoridades que representan el movimiento del socialismo o de los dirigentes sindicales. Lo que están haciendo realmente es inadmisible. Lo que hacen es algo inhumano. Nos enteramos que ya había algunos movimientos de mandos militares que ya estaban hablando de insubordinarse ante el gobierno constitucional de Evo. Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación. From that moment on, we were dealing with a military coup. What do you do when the armed forces of the country, as well as the police, basically all of those that have, the legitimate sort of possession of arms in the country, and that can legitimately sort of exercise violence in order to defend the Constitution and so on. What do you do when those people are telling you to step down? You have no choice but to step down. Mientras el presidente Morales abandona La Paz, Luis Fernando Camacho ingresa al Palacio de Gobierno, sin un voto, con un chaleco antibalas y con apoyo y custodia policial, encubierto como un delincuente que va a asaltar el Estado y utilizando una Biblia para violar también la laicidad. Meses después, el país conoció por su propio testimonio los detalles de la negociación con militares y policías que evidencian el golpe de Estado. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Y fue por eso que él está de ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz. La población legítimamente puede movilizarse. El problema es que los militares le pidieron la renuncia al presidente. El problema es que la policía se amotinó en los 9 departamentos. Y esos son poderes fácticos del Estado. Se decide que el lugar más seguro para que el presidente vaya inmediatamente y desde ahí presente la renuncia era el Chapare, y se decidió que vayamos con el vicepresidente, el presidente y yo de La Paz al Chapare. Eso tampoco fue fácil, ¿no? Porque ahí hubo una posición por parte de el comandante del grupo presidencial. Intentaron detener la posibilidad de que él pueda volar en el avión presidencial siendo presidente. Mientras hablaba el presidente con el comandante de la Fuerza Aérea, vimos aviones de guerra sobrevolar las zonas donde en el altiplano había habido movilizaciones por parte de la población defendiendo la democracia y en contra de un golpe de Estado. Fueron minutos muy tensos esos. He recibido una llamada de mi comandante general Vladimir Yuri Calderón. Él me ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente. Aterrizamos y en lugar de llevarnos a la terminal comercial, nos llevaron a la terminal militar. Dirigentes, autoridades de la zona del trópico de Cochabamba
se movieron de una terminal a la otra en movilidades, y yo estoy segura, y estamos creo todos seguros los tres, de que si no hubiera sucedido eso, probablemente ahí ya hubiera pasado algo como una detención irregular, porque después nos enteramos de que habían uniformados dentro de los hangares de la terminal militar. Es importante salvar la vida en ese momento, ¿no? Evitar más agresiones a los militantes, a los familiares, más denuncias y sobre todo evitar una matanza. Entonces, obligado a tomar decisión, no porque quisiera yo. Estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Quieren vengarse con Evo y Álvaro, no con nuestras familias, y menos con nuestras autoridades, menos con nuestros dirigentes sindicales. Tarde o temprano se juzgará. No vamos a restablecer el orden constitucional en base a la sangre ni al fuego. Ellos son los que han provocado muertes, los que han provocado violencia, los que han intimidado, los que están quemando casas de gente humilde en las ciudades. Y es por eso que para impedir ello, yo también, el día de hoy, estoy renunciando a mi cargo de vicepresidente del Estado. Vamos a seguir desde las bases. Como secretario, yo vuelvo a la zona del trópico de Chabamba para estar con mis compañeros. Ha habido un golpe cívico, político, policial. Hemos decidido presentar nuestra renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores, solicitarlo como única salida, que la vía sea la construcción institucional de un proceso que aperture y vislumbre soluciones a este conflicto. Decidimos, junto al presidente Evo, el vicepresidente Álvaro, que no habían condiciones para la sucesión. Muchos compañeros dicen, bueno, si no hubiera renunciado, en realidad ella estaría gobernando, y es que hay quienes creen que este golpe era solamente contra Evo Morales y Álvaro García, y no, era contra el proyecto político del cual yo también soy parte, que yo también represento y que es el del movimiento del socialismo. Era contra el proceso de cambio. Dudo mucho que siquiera me hubieran dejado asumir por lo menos media hora. Esto no va más, carajo. ¡Bienvenido de vuelta! ¡República de Bolivia! ¡Eso, carajo! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. ¿Cómo nos pueden hacer semejante barbaridad? ¿Creen que somos ignorantes? ¿En dónde creen que estamos? La huipala del pisa. Quiero que entienda esto el mundo. Esta bandera no es del MAS. Esta bandera no es de un partido político. Esta bandera es de nuestros indígenas que no han luchado 20 días, han luchado años, décadas, por la libertad de los pueblos indígenas originarios. ¡Años! Y no van a pisar, no van a, ni por chiste. Y no es con perdón que se soluciona esto. Ni por chiste se va a perdonar esto, compañeros. ¡El alto de pie! Eso es, compañeros, por favor, que no nos acallen. ¡Por el alto! ¡Por el alto, carajo! ¡Por el alto! La huipala se respeta. La huipala se respeta. ¡Nunca les olvida! ¡Allá las mujeres de Polima! La noticia que empezó, digamos, a fluir era la narrativa de renuncia a Evo Morales casi porque reconoce el fraude electoral, ¿no? Entonces era un evidente insulto a la inteligencia de quienes estábamos al pendiente, porque a todas luces ha sido un golpe. El mando militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana, empleando en forma proporcional la fuerza. It was the military who intervened in that process that's called a coup.
retrocedimos 50 años, estábamos en la década del 70. Si uno lee o se informa de más o menos de cómo son los golpes, ve que se cumplieron con el avance del golpe en las diferentes fases. Decir que lo que está viviendo Bolivia es un golpe de Estado es una tergiversación inaceptable de los hechos. ¿La golpe de Estado? No me digan que porque renunció, o sea, a usted lo asaltan en la calle con una pistola, el asaltante muy gentilmente le dice, deme por favor su billetera, usted se la da para salvar su vida, ya no fue asalto, porque usted decidió dársela, por favor. Camacho anuncia por Twitter una orden de aprehensión para Evo Morales, demostrando que tiene el control de policías y militares. Entonces tuvimos que salir de ahí con varios cambios de movilidades, yendo, digamos, por sendas, etcétera. Llegamos al lugar donde finalmente nos quedamos a dormir, terreno de un compañero. Era difícil dormir, obviamente había mucha tensión. Pareciera que esto pasó como si fuera normal y la realidad es que es un golpe brutal, es el uso de la fuerza, es el uso de los organismos internacionales. Estamos bien, pero se tomaron la embajada, esto es quieren hacer una masacre con nosotros. Ayúdenos a denunciar esta barbaridad que está cometiendo esta gente irracional. ¡Cerdos comunistas! ¡Se van a ir de Bolivia! Y esta es la América Latina que tenemos, que va camino a retroceder muchos pasos. Ahora me preguntaban, pero todos esos derechos conquistados en Bolivia se van a sostener. Ahora no hay en vigencia ningún derecho, ni el de caminar tranquilo por la calle. Y entonces, si vos incendiando casas obligás a los parlamentarios a renunciar, ¿de qué derechos me hablás, no? No es un buen día para nosotros, porque en Bolivia se interrumpió la democracia, simplemente por eso. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos. Y asiló a decenas de bolivianos en la sede de su embajada. Como cada vez que ocurren cosas así, lo ha hecho México, como lo hizo con nosotros en los años 70. Del mismo modo, mi gratitud eterna. Tampoco tengo nada que ocultar. Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, para que les dé comezón, aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomó. Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además, ese presidente indígena dejó muy buenos resultados. No tenías policía, no tenías fuerzas armadas, no tenías ni a las instituciones internacionales como la OEA. Entonces hay dos caminos, morir o garantizar vida para seguir con el proceso de cambio. Había una solicitud de ir a rescatar al presidente Evo Morales. Es gustoso de ir por un presidente que transformó a su país, con un hijo de 2 días de nacido, pues una esposa recién salida del hospital. La preocupación de ella es, te pueden matar, ¿qué pasa si el avión lo tumban? Pues yo les decía que lo que hacía era lo correcto y que todo iba a estar bien. Y una vez en Lima, Perú, esperamos a un permiso de sobrevuelo para ir a Chimoré. El permiso evidentemente tardó como unas 3 horas. Finalmente el comando de la Fuerza Aérea que otorgó el permiso para que pudiéramos ir, lo cual también dice quién tiene el poder ahorita en Bolivia. Y nos dicen, regrésense a Lima, Perú. Aterrizamos en Lima, llegan militares para preguntar que sí, qué hacíamos ahí. Y ya les digo la persona que nos autorizó de la Cancillería de Perú, además los permisos están. Nos dijo, bueno, carguen combustible y se van. ¿Así va a ser? Le dije, capitán. Antes de que llegue finalmente, aterrice el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el embajador de Estados Unidos en la OEA, a través de nuestro embajador Gringo González y del canciller Diego Pari, ofrecen un avión al presidente para salir de Bolivia e ir al lugar que él quisiera. Y todas estas situaciones fueron, digamos, demostrándonos que detrás de todas las dificultades que se pusieron para que salga el avión estaba el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Torre de control no nos autoriza el despegue de Lima. Los cancilleres hablan y acuerdan que una vez que lleguemos a Bolivia, regresemos a Perú a cargar combustible. Entonces, en ese entendido es que despegamos. Estábamos ya bastante preocupados
Casi 10.000 personas se juntaron en el aeropuerto de Chimoré para proteger al presidente en el momento que él pueda salir en el avión. ¡Fuerza, fuerza! No están solos, y la última acción fue tomar un puñado de tierra y se la llevó con él. Yo ya no me bajé más de la escalera del avión. A él lo recibí, le entrego una bandera de México, diciéndole pues que estaba ya en territorio mexicano, que nos daba mucho gusto de recibir a un presidente como él. Creíamos que ahí ya estaba todo resuelto, pero no fue así. Cuando ya estábamos carreteando, nos dicen que otra vez había caducado el tiempo de permiso. Se paran enfrente de militares de Bolivia del avión a pedirnos que abramos la puerta. Ellos no se pueden subir, que estarían violando tratados internacionales. No autoriza el ingreso de su aeronave al espacio aéreo peruano. El gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima, pero en lo que conseguíamos ese plan B, se pudo haber dado una situación muy difícil en el propio aeropuerto, ya estando Evo Morales a bordo de la aeronave de la Fuerza Aérea de México. Paraguay nos dice que sí, traíamos combustible para llegar todavía a Paraguay, y luego recibimos otra llamada del capitán Terceros, donde nos dice que muy bien, que nos fuéramos a Paraguay y que la extensión de despegue en su aeropuerto estaba autorizada. Es que hubo que rodear Ecuador, porque ya estando en vuelo, les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar, esto ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales. El presidente de México me salvó la vida. Hermanas y hermanos, muchas gracias. De verdad, eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias. Primer presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, hoy expresidente y asilado político en nuestro país. Es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede. México que ha sido solidario en todos los puntos de vista con nosotros. Hasta Huipala se respeta, hermano. Estos malditos a presidente no le llegan como a Cristo. Más bien que está vivo, más bien que no le han matado como a Tupac Katari. ¿Quién ha resuelto que Áñez sea la sucesora? ¿Quién resolvió? Sí, es importante. El 10 de noviembre renuncia Evo Morales, ¿no es cierto? Marchas por aquí, etcétera. A las 6:30 más o menos me convocan para una reunión a instancias de la Iglesia Católica en la Universidad Católica. Asiste mi persona en representación de CONADE, estaba el señor Paz por Comunidades Ciudadanas, lo de mesa, ¿no? Ricardo Paz. Estaba el doctor Jerjes Justiniano en representación de los de Camacho. Cívico o de Camacho. El exministro de la Presidencia y además juicio de los violadores de la manada. Vamos a ver el círculo que decide quién va a ser presidenta. Entonces, Iglesia Católica, que no pincha ni corta, Waldo Albarracín, Jerjes Justiniano, Ricardo Paz. Ya. En esa reunión, además estaba alguna embajada más, creo que la Unión Europea o alguien del Brasil, no me acuerdo. Bueno. Imagínense embajada de Brasil, sí, Bolsonaro. No me dejas contar. No, pero es que es muy grave, Waldo. Pero es que quiero contar porque es la parte que sí no te he contado. Ahí se analizó las diversas probabilidades y se dijo, a exhortación de la Iglesia, que la solución sea lo más aproximado a la Constitución. Y se estaba discutiendo qué alternativas. No había en realidad muchas, no había. Si tú analizas, aunque no necesites ser abogado para... Había una sola y democrática, vía Congreso. Había una sola y democrática, Waldo. Sí, pero, y en eso yo sí que soy firme. Había una sola y democrática. No, la que ustedes han elegido es la peor. Ya. Ahí evidentemente se vio esa posibilidad y se dijo que se iba a consultar a la persona. Les pido por el amor de Dios que cese la violencia. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad. La Biblia vuelva a entrar a Palacio. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado. Llegaron ahí al Palacio mediante la violencia y por la fuerza.
y no por la democracia, porque la democracia es participación y no confrontación. Tendrán sus motivos y consignas de lucha, los respetamos, pero no fue nada democrático lo que hicieron en noviembre, porque rompiendo el orden constitucional, tomaron la administración de nuestro Estado. ¿Usted tiene, comandante, doctor? Entrada a la Asamblea. Tiene fuente laboral. Has denunciado. No a mi curul. No, has denunciado. Ni a la presidencia. No hay renuncia. Al curul no había renunciado porque teníamos de todas maneras que reconfigurar la directiva de la Cámara de Senadores, la directiva de la Cámara de Diputados y establecer el nuevo mecanismo de sucesión constitucional. Miren cómo le hacen a la senadora Zapatilla. Miren cómo le hacen a la senadora Zapatilla. Miren su cara. Y organizaron cápsulas para arrastrarme hacia ellos y detenerme inmediatamente. Pero más fuerte fue lo que pasó con la gente. Nosotros somos parlamentarios, necesitamos entrar a nuestra fuente laboral, tener las reuniones correspondientes y le pedimos aquí al coronel Balda que nos permita ingresar. La senadora Áñez ni siquiera tuvo el decoro de instalar conforme al reglamento, no tuvo el quórum suficiente, no pudo instalar la asamblea, ni siquiera dio lectura a las notas que se presentaron, ni de habilitaciones, ni de las renuncias que han sido anunciadas en los medios de comunicación. Esto pues es ilegal, no hay otra palabra, y es violencia física, y es abuso, y es golpe de Estado. Mientras el MAS intenta recuperar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, Áñez impone su poder reprimiendo con policías y militares y nombra un gabinete con presencia de socios de Camacho y fascistas cercanos a las logias cruceñas de origen croata. Que empiecen a correr, porque los vamos a agarrar, no vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición. Un golpe cruento, puesto que para consolidarse tuvo que masacrar. Con un decreto que autorizaba salir a las Fuerzas Armadas, pero además los eximía de cualquier responsabilidad penal. Hasta helicóptero ya están bajando. Hemos pedido respeto, hemos pedido que se denuncie esa autonombrada, esa presidenta. Nosotros no hemos nombrado, estábamos yendo a marchar, dar una vuelta en Cochabamba, pero no nos ha dejado, nos ha matado a nuestros hijos. ¿Por qué han matado así? ¿Por qué no hay justicia en Bolivia? De helicóptero han matado balas. Acaban de disparar a un compañero. ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¿Dónde no? En mi estómago. ¡Ayuda! Mi teléfono. Ahí está evidencia. Traiga. Hay que cargarlo. ¡Vamos! A cargar. Alquilado, ¡vamos! ¡Ayuda! ¡Hay un herido! ¡Ayuda, pues! ¡Hay que llevar allá! Miren los helicópteros cómo sondan. Miren cómo les ha pasado a los compañeros. Papá, ¿Dónde? Miren, compañeros, aquí cómo está la gente. Es una cosa fatal que está pasando aquí en Sacaba a estas horas, compañeros. Tenemos mucha gente, tenemos muertos, matanza total que estamos viviendo en Sacaba, estamos en el Hospital México, totalmente repleto, compañeros. La policía ha detenido como a 200 personas, los tienen en fila, los han gasificado, los han hecho arrodillar ahí en esa curva de la laguna, algunos se los han llevado en motos. ¡Justicia! ¡El pueblo no se calla! Que se haga justicia, no puede morir mi hermano así. ¡Justicia! ¿Cómo pueden matar a la gente? Presidenta autonombrada, queremos justicia para todos nuestros compañeros que han muerto. Esto es un asesinato, los policías, los militares
personas que ahorita se están levantando, las personas del pueblo, las personas que nunca tuvieron la presencia del Estado en su pueblo, esas personas están saliendo a luchar. Porque esas personas, las que no tuvieron nunca nada, son las personas que sí saben agradecer, que son conscientes de lo que les dieron esos 14 años, les dieron derechos que la gente no tenía. Mira, tiene esta llena de granadas, vean. ¡Está la prueba! En la planta de Sencata están sobrevolando aquí 2 helicópteros. Esto está pasando en el Alto. No pueden hacernos esto, señores. Nos están sorprendiendo. Señorita, señora, no. Acá tienen un poquito de balines para meter. Estoy animando a un caído de bala, compañeros. Para mí es bien difícil como personal de salud de estar solito. Necesito que venga la Cruz Roja. La gente estaba detrás de este muro para intentar ocultarse de los disparos. Nos están atacando con balas, de verdad. Va a disparar, va a disparar. Va a disparar. Al piso. Como los militares ayer nos han disparado con metralleta y fogueo. En todo lado está disparado con balas, de verdad. Nos ha disparado. Va a hacer desaparecer. Ahorita han dicho que no hay muertos, que no hay nada. Hay muertos ya. Déjenlo recoger, pues. Está ahí su familiar, señora. Ya, retírense. Vamos a hacer la respuesta de ley. Vamos a saber por qué ha muerto. No lo hagan desaparecer. Criminal violador del derecho internacional. Eso es Almagro. Criminal. Acá no van a entrar. No golpitan. Acá no van a entrar. Luis Almagro se haga responsable de los muertos que ya van el día de hoy desde el golpe de Estado en Bolivia. Y la Organización de Estados Americanos entregó el informe final más de 40 días después del golpe de Estado. Universidades de Estados Unidos, México, Francia, India, Argentina, Brasil, Canadá, expertos, personalidad dicen, OEA debería pedir disculpas. Además de eso, pide al Congreso norteamericano investigar sobre el comportamiento de la OEA. ¿Estamos con la verdad? Simply wasn't an unusual, drastic, and unexplainable change in the vote count trend. And anyone looking at the numbers of the quick count could easily see that what they were saying was false. Era un ejercicio matemático. Nosotros lo hicimos más o menos en 24, 48 horas, ya teníamos resultados y nos daba más de 10 puntos. La auditoría dejó de lado datos porque contradecía su tesis de fraude. Eso metodológicamente, científicamente, es una falta de ética, te deslegitima todo el informe. Hay fraude ahí procesal. Usar 226 actos, donde claramente no hay manipulación electoral, para deslegitimar un proceso electoral y decir que ha habido fraude, a mi manera de ver es absolutamente escandaloso. Ahora que sepan las nuevas generaciones, las nuevas políticas, nunca más confiar, ojalá OEA más bien pueda desaparecer y tener instituciones en América que estén al lado de los más humildes. Estamos aquí, todo un pueblo, viendo cómo nuestros hermanos han sido víctimas de la dictadura. Que todo el mundo se entere que hay un pueblo pobre, digno, que está en contra del fascismo, de la repartición de nuestros recursos naturales. ¡Ay, no! No, mira, pero de frente le ha apuntado. ¿Cómo le va a apuntar así? Sí, ya los están gasificando. Por Dios, no tienen pena. Sí. ¡Nos queremos! ¡Somos hartos! Ay, no, mira. Ay, no, Dios mío. No han tenido pena. Y sus ataúdes ahí lo han dejado botado. No, que el gas le está obligando. Así nos hacen, compañero. Nos gasifican. Por pedir justicia. Por pedir justicia.
No respetaron ni nuestros difuntos aquí. Estamos con los difuntos, hemos venido con los cuerpos. Respeto, ni eso nos respeta. No hay ¿Qué es lo que pasa? Hay niños y mujeres aquí. ¿Cómo es posible? Esta era una marcha pacífica. ¿Cómo nos van a hacer así? Esos malditos no sirven para nada. ¡No sirven! En la Biblia y en la Constitución, ¿en qué lugar dice que se puede matar? Como estos hermanos que han matado en el alto, carajo. Es una dictadura. Han clasificado a los niños, a las personas adultas. Por favor. Por favor, ayuda. Se están llevando a las personas detenidas. I think a number of countries, including Mexico, including Uruguay and others, did recognize that a coup had occurred. But in the United States, not only did they not recognize that a coup had occurred, but they welcomed the coup. Y al no haber garantías en mi país, optamos por refugiarnos en la Embajada de México en Bolivia. Ha sido como la salvación. Si no haya habido esa puerta, quién sabe dónde estaríamos. No se olvide que hay más de 1000 detenidos y perseguidos políticos. El tema es que a uno lo están deteniendo por masista. Y si es por masista me van a tener que dar cadena perpetua, porque eso no voy a dejar de ser nunca. Hay una excusa del gobierno dictatorial en Bolivia que es no damos salvoconductos porque tienen procesos judiciales. Y esto es totalmente mentira. Los procesos judiciales fueron expuestos después de las acciones de asilo. Cuando el Estado mexicano brinda los asilos a todas las personas que se encuentran refugiadas en la embajada, no tenían ningún proceso. Por lo tanto, están rompiendo el convenio de Viena. Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo. Ahí va nuestro compañero Arce Catacora. No lo estaban queriendo dejar salir. Gracias a la gestión de México, el gobierno de facto concede un salvoconducto al exministro de Economía, Luis Arce, que debía realizarse análisis médicos en el extranjero. La salida forzada del país de uno de los principales artífices del crecimiento económico en Bolivia evidenciaba la persecución judicial arbitraria contra las exautoridades del MAS. Soy diputada. Firma, no pasa nada. Hermano querido, cuídate. Gracias. En el minuto que el expresidente Evo Morales decide asilarse en México, hubo un acoso directo contra la embajada. Amenazada por los grupos de choque de manera permanente. Han habido helicópteros y han estado durante 3 o 4 días. Acoso de drones, 150 policías. Amenazaban con tomar la embajada. Estamos adentro. Esperemos que se recapacite y que se aleje cualquier tentación de vulnerar nuestra soberanía al penetrar en nuestra embajada en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Porque el salvoconducto es para que el Estado te dé las garantías y te traslade al lugar de donde vas a poder salir del país. Era toda una comitiva. A la cabeza del embajador mexicano estaba el nuncio apostólico, la Unión Europea. Estábamos confiados que obviamente iban a respetar el salvoconducto, las normas internacionales, los tratados internacionales. No hubo eso. La misma policía nos detuvo, nos sacaron unos mandamientos de aprehensión. Tenemos un salvoconducto, por favor. Tienen la obligación de respetar las convenciones internacionales. No, señor. Señor, ustedes ayúdennos. Nos tuvieron detenidos en la oficina de la FELCC que habían violado su propio salvoconducto. Ahí Murillo dijo que hubo un malentendido. Claro, nosotros sabemos que él fue el que dio la orden y no cómo van a ejecutar las órdenes de aprehensión los policías. Se trata de que no se fuma en un pueblo que se exige digno y se exige soberano. Debería darles vergüenza a esta altura seguir callándose la boca o relativizando la gravedad de un golpe de Estado en nuestro continente. Pero no, debo decir que yo tengo otros valores, que soy parte de una generación, o al menos así la percibo, que se crió y se formó al calor de la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo y del grito por el nunca más, que entienda la dictadura como la forma más cruel, despiadada y cobarde de silenciar ideas. Si la historia fue y es una pesadilla, entonces hay que cambiarla y estar convencidos de que estamos a tiempo de despertar, que nuestra generación se cruza con algo que parece lejano y demasiado oscuro, que son los golpes de Estado, y tiene que ser parte de la gesta de la resistencia. Bienvenido.
a la Argentina como sobreviviente, como miles de esa historia que realmente queremos enterrar, es que estamos abrazándolos, es que estamos, por supuesto, indignados por ese golpe a la identidad de un pueblo. Somos un pueblo, somos una fuerza popular, somos mente indígenas que históricamente luchamos. Y esta lucha no termina. Además de eso, mientras existe el capitalismo imperial, la lucha sigue. No es que todavía, sino es un hecho, son metas y vamos a ver las elecciones. Le acaban de entregar un citatorio acá a Luis Arce. Lo van a estar tratando de amedrentar justo a la llegada aquí al aeropuerto del Alto. ¡Presidente! No nos van a callar, no nos van a frenar. Vamos a recuperar la esperanza, hermanos. Hermanos, el fecha 1 va a llegar. Que tenemos que hacer notar de que no está solo nuestro candidato, de que no está solo nuestro pueblo, de que estamos aquí, de que no nos han vencido y de que los golpistas no van a pasar. La derecha intentó proscribir al MAS de las elecciones, pero la fuerza de los movimientos sociales fue más grande. Los golpistas impusieron su gobierno a fuerza de miedo y represión. La crisis del coronavirus les permitió prorrogarse ilegalmente durante casi un año y la gestión se caracterizó por grandes casos de corrupción. Denunciamos que existía un sobreprecio en la compra de estos 170 respiradores, el uso indebido de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana por parte de la hija de la presidenta Yanine Áñez y por parte del ministro de la Presidencia, don Yerko Núñez. Porque la corrupción que se ha cometido con el tema de los respiradores, con el tema de los gases, le han quitado recursos al sistema de salud, que el día de hoy ve en sus puertas gente que está muriendo. Queremos verificar si existen o no las condiciones en este país para realizar nuestro trabajo periodístico. Lamento la cobardía y el abuso de poder de este gobierno que no tiene límites, pero sí tiene fecha de expiración. Me han detenido por hacer uso de libertad de expresión, por decir que la cuarentena se va a extender porque la presidenta no hace lo que debe hacer y solo nos tiene confinados. Nuestro rechazo al ingreso a las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional por parte del general Orellana en traje de campaña y militar. Las Fuerzas Armadas no deliberan. Quien delibera es la Asamblea Legislativa. El gobierno de facto también pretendió desconocer a la defensora del pueblo Nadia Cruz y a dicha institución que se encargó de documentar y denunciar los abusos a los derechos humanos, donde se evidencian 37 muertos, 861 heridos y 1.531 presos políticos. Esas dos masacres han sido reconocidas y calificadas como crímenes de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, por la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Este gobierno que pretende mal desconocer a una Defensoría del Pueblo, en sus espaldas tiene impunidad sobre la masacre que ha ocurrido en la zona sur, la masacre que ha ocurrido en Sacaba y la masacre que ha ocurrido en Sencata. Y vamos a continuar con el seguimiento, porque las muertes que han ocurrido no van a quedar en el olvido, no van a quedar en la impunidad. La justicia, más temprano que tarde, tiene que llegar, y tiene que llegar hasta el último eslabón. Hermanos, compatriotas revolucionarios, no desmayen. Más bien de nuestro dolor, de nuestra ira, de nuestra rabia, saquemos fuerzas para de una vez liberar Bolivia de este golpe de Estado. Levántense, no esperen que nosotros nomás luchemos. ¡Fuera Áñez!
¡Basta de robar en pandemia! Me he salido a la calle para poder escuchar y para que mis vecinos se animen más, aunque ya se escucha y es desagradable. Fuera Áñez, corrupta, elecciones ya. Fuera corruptos, elecciones rápido, elecciones ya. ¡Elecciones ya! El pueblo tiene hambre de democracia, hambre de justicia, y estamos cansados de la discriminación y la persecución. Primeramente convoca elecciones en mayo, luego en agosto, luego en septiembre. Se está haciendo la burla. Están gobernando los extranjeros, los croatas, no gente racista que nos odia a nosotros. Ya es hora, es tiempo que nosotros nos levantemos, hagamos la lucha, entremos a las luchas, a las jornadas revolucionarias, como sabemos hacer desde el año 2000 hasta 2005. Hemos tomado gobiernos ultra neoliberales. Muchos, por culpa del gobierno nacional, están sufriendo de hambre, están sufriendo de la enfermedad y no hay medicamentos. Y nosotros queremos una elección cuanto antes. Hay un gobierno electo por el pueblo, trabaje por el pueblo. Si tenemos que dar la vida nuevamente, lo vamos a hacer, hermanos. Por tanto, compañeros, sí o sí, se van a las elecciones, hermanos. ¡Vamos a elecciones, compañeros! No tienen por qué quitarnos el voto, es el pueblo, no por masistas como llaman. El pueblo da su voto. Tiene conciencia el pueblo, tiene memoria el pueblo. El pueblo es el que califica, el pueblo es el que fiscaliza, el pueblo es el que siente, el que vive. Vamos a recuperar el proceso de cambio. Las formas nos dirá la Pachamama, pero vamos a recuperarlo. Y entonces hay que enseñar a nuestras guaguitas que hay que cuidar ese proceso de cambio. Con el movimiento hacia socialismo, más y más, nuestro pueblo está seguro de que pronto vencerán. Lucho ese Catacora, líder de la unidad, junto a David Choquehuanca, compromiso de tener Bolivia con el MAS. Por eso somos más. Se acaba la noche oscura porque el sol alumbra más. Se acaba la noche oscura porque el sol alumbra más. Las elecciones con el gobierno de facto se dieron en un ambiente de amenaza, persecución y militarización. El mismo gobierno se encargó de pasar a los grupos fascistas la lista de los observadores de izquierda que sufrieron acoso en las redes sociales y algunos en el aeropuerto, como fue el caso de la delegación argentina. ¡Esto es un secuestro! En este gobierno, el gobierno de Áñez secuestra a los diputados. No lo pueden llevar solo. No lo pueden llevar. ¿A dónde lo llevan? ¡Lo están secuestrando! ¡Está secuestrando un diputado nacional! ¡Le están pegando diplomáticos en el piso! ¡Diplomáticos en el piso! ¡Ustedes son la vergüenza! ¿Para qué lo dejaron entrar? Pasó por migración de Cochabamba. ¡Lo dejaron entrar ustedes! ¡Déjenlo tranquilo! El sistema TREP, tan cuestionado por la OEA en las elecciones del 2019, fue anulado en el 2020 con el silencio del mismo organismo. Sin embargo, eso no pudo evitar que se note la participación masiva del 87% de la población, que en medio de una pandemia y con todos los poderes en contra, recuperaba su derecho al voto. El MAS ganó con un 55.2% que evidenció el golpe de Estado. A las 12 de la noche con 2 minutos y ya tenemos los primeros resultados de conteo rápido, según nos ha explicado el director de CIES Mori. Atención Bolivia, así fue la votación esta jornada. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada elección, este pueblo con su gente, su cultura, por mañana otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro, entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hemos recuperado la democracia y hemos recuperado la esperanza. Ha sido para el pueblo lo que es del pueblo.
crecer en los campos del sur, en los campos del norte. Camino tierras y siento vibrar la energía de niños que juegan. Ahora el futuro está en tus manos, joven agricultor, minero, empresario. Desde los Andes a la Amazonía, pasando por los valles y la sierra. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Mi patria que te canta con sonidos de libertad, soberanía y dignidad. En la unidad juntos vamos a luchar, porque es la oportunidad de seguir avanzando, el futuro asegurando, orgullosos con el pueblo originario al mando.